You can tell the seasons are changing because Ties Outdoor Power and Service has an epic fall cleanup sale going on right now. You'll find end-of-season deals on mowers along with seasonal savings on snow removal equipment that'll have you ready for old man winter. Now's the time to pick up what you need to keep driveways clear and parking lots safe. Put together your equipment wish list and head down to Ties Outdoor Power and Service for a fall cleanup sale like no other. For a limited time only, see store for details. Muy buenas. Comenzamos con nuestro programa número 244 de Panorama Cultureta Radio Show. Fuertes aplausos. Panorama Cultureta, que per primera volta, sí. Manu, estem en el Volander. Volander, qué pedazo de garito Cultureta. Guapísimo, ¿eh? Lo seguimos mucho. De aquí han salido un montón de gente que ha pasado por el programa. Sí. Y por fin estamos aquí haciendo el programa en directo, que ya tocaba, tío. Qué guapo, está guapísimo el sitio. Y vamos a tener a 4 invitados en este programa número 244. Así que fuerte el aplauso para Bernie González. Bernie, buenas para mí. ¿Cómo estás? Bueno, al Bernie lo tenemos ya ahí con la guitarra. Lo vamos a poner a currar enseguida. Enseguidilla. ¿Cómo estás, compañero? Tranquilón. Eso está bien. Eso está bueno, ¿eh? A ver, igual si te tomas una copa de esta... Más tranquilo. Sí, más tranquilo todavía. Bueno, ¿qué te parece si empezamos con música en vivo? Venga, vamos a darle. Ahí va. Venga, un temita, Bernie. Estaba allí sentada y pude ver su sombra entrando. Me tenía intrigado, algo de ella había escuchado. Los dedillos se movían, negaba estar nervioso a su lado. Pero algo más me delataba, era un patoso enredado. Sabía si era luna o sol, sabía si era luna o sol. Me quedé mirando a su nube y se marchó, me pegó su luz. Sabía si era luna o sol, sabía si era luna o sol. Me quedé mirando a su nube y se marchó, me pegó su luz. Me pegó su luz. En la primera cita fallé en mi plan, estar callado. La cosa fluía, ya no había motivo para estar preocupado. Entonces me propuso ir a su casa, estaba ahí al lado. Mi imaginación volaba, no sabía qué estaba pasando. Sabía si era luna o sol, sabía si era luna o sol. Me quedé mirando a su nube y se marchó, me pegó su luz. Sabía si era luna o sol, sabía si era luna o sol. Me quedé mirando a su nube y se marchó, me pegó su luz. Me pegó su luz. Su luz, me pegó su luz. No sabía si era luna o sol, no sabía si era luna o sol. Me quedé mirando a su nube y se marchó, me pegó su luz. No sabía si era luna o sol, no sabía si era luna o sol. Me quedé
mirando su nube y se marchó. Me pegó su dolor, me pegó su dolor. Sabía si era luna o sol, sabía si era luna o sol. Me quedé mirando su nube y se marchó, pegó su dolor. No sabía si era luna o sol, no sabía si era luna o sol. Me quedé mirando su nube y se marchó, pegó su dolor. Pegó su dolor, pegó su dolor. Fuerte el aplauso, Bernie González. Muchas gracias. Bravo, Bernie. Bueno, y Bernie, que tiene por aquí al Facebook revolucionado. Sí. Supongo que es alguno de tus padres, pregúntame, que están viendo el programa, que eres muy bueno. Pues muchas gracias. Un tal Daniel López, no sé si lo conoces. Daniel López es mi padre. Me Es mi padre. me suena, me Es suena. mi Puede que padre. lo conozca. Pues la primera vez que tu padre nos contacta desde Argentina. A ver, y voy a entrar ahora yo también a verlo. Oye, yo lo estoy mirando desde YouTube. Estamos saliendo en multired. Digamos, este programa Estamos tiene... saliendo por YouTube, Facebook, Twitch, Oh, es un lío. espera, Tinder, Twitter. Y ya. MySpace, MySpace no, pero Twitter sí. Y todo eso. todas esas La cosas. semana que viene por Instagram también. O sea, Tenemos multired. Bueno, y también nos queda el podcast grabado de este programa número 244. Contanos un poco tu historia. ¿Hace cuánto que te dedicas a la música? Profesionalmente, reciente. Ahora, estos últimos meses que he empezado a animarme a ¿Sí? sacar mis temas y bueno, Bueno, nos has traído, soltándome en el escenario todavía. tu trabajo que es despertar, ¿no? Para Despertar. ti. ¿Por qué despertar? Contanos un poco. Porque digamos que he estado como 20 años viviendo a la sombra de otros artistas y ya era momento de despertar. Como haciendo has salido del covers. armario, has salido del armario Salido. artístico. muy Saliste bien. del Sí. armario. Totalmente. Eso Qué pasa, bueno. Nos lo cuentan mucho, sobre todo el tema poesía. Sí. Gente que es ¿Que poeta. sale y del tal. armario o Las dos cosas. las dos cosas? Sí. Bueno, el armario tiene muchas puertas. Sí, sí. Y entonces, digamos, hace pocos meses y ya sacaste un CD. Contanos un poco, a ver. Sí, porque tenía, a ver, el rollo este de componer y tocar en casa siempre lo he utilizado para autoterapia y bueno, tenía un mogollón de canciones guardadas en la carpeta y era una manera de poder hacer que llegara al público y igual que me han ayudado a mí, poder ayudar a otros también. Claro, claro. Muy bien. Bueno, aquí tenemos unos CDs que ha traído que vamos a sortear. Vamos a sortear. Hay que recordar, Manu, que sorteamos camisetas, sortearemos esos CDs también. Sí, digamos que ¿Qué la hay gente... que hacer para ganar esos regalazos? Muy fácil. La gente tiene que grabarnos y etiquetarnos en un directo de Instagram, por ejemplo. Que nos ¿vale? etiqueten en Instagram, al Volander que nos y- veamos ahí etiquetados. Y Sí, ganamos. al Volander y a Panorama Cultureta. Vale, que ya creo que esta gente nos sigue, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, es que con la luz no veo el público, veo así como sombras, así. Pero bueno, está fantástico el público de hoy, ¿eh? Buen público, están ahí a la sombra, Pero ahí un en sitio- la oscuridad, como tiene que Es, ser. es un bar grande, cómodo, con... Súper guapo el sitio este, sí, señor. guapísimo, guapísimo. Bueno, es uno de los garitos culturetas por excelencia, ¿eh? Sí, Sabes que hemos hablado de muchos eventos que muchísimos. suceden aquí, Sí, sí, sí. así que Nuestra al agenda, loro. nuestra agenda cultureta siempre hay Sí. algo del Volander. Claro que sí. Bueno, Entra más gente. más gente, así me encanta. ¿Qué te parece si hacemos otra canción? Perfecto. Dale. Otro temita de Bernie. Bueno, este tema se titula Alquimista y bueno, al final reta un poco, ¿no? Cuando estamos, las personas tenemos acciones y hacemos reacciones y al final
de lo que se trata es tenemos la responsabilidad de no coger esas cosas para nosotros, ¿no? Y lo que no es nuestro no cogerlo. Y trata un poco de esto y con la esperanza de que al final las cosas se calmen y bueno, voy a ello. El alquimista. Oh, tengo algo que darte. Uy, que me he ido de canción. He dicho el alquimista, ¿no? Iba a tocar el alquimista, perdón. Cosa del directo. Empezar con otra. Perdón. Cosa del directo. Venga. Es veneno lo que sale por su boca, nada bueno tiene que decir de mí, no me importa. Aprender a asumir por los tiempos que eso no fue así. Lo que pudo haber sido nunca fue. Si tú no eres capaz, yo lo haré, quemaré todos los recuerdos que te hacen daño y no dejan ver. Alquimista de los recuerdos que transforma ira en amor ciego. Alquimista de los recuerdos que cambia rabia por más tiempo. En este corazón no hay sitio para los rencores. Deja paso que voy cargado con muchas flores. No lo intentes, serás la única que luche. Por supuesto, si hubo daño ya está hecho. Ya está hecho. Ya está hecho. Ya está hecho. Alquimista de los recuerdos que transforma ira en amor ciego. Alquimista de los recuerdos que cambia rabia por más tiempo. Alquimista de los recuerdos, el que cambia rabia por más tiempo. Alquimista de los recuerdos que transforma ira en amor ciego. Fuerte ese aplauso. Gracias. Qué ida, ¿eh? Qué bonito, ¿no? Y esto nos queda para la historia. Nosotros Sí, tenemos los 244 programas subidos, así que si nos quieren agregar, Salva, nos pueden agregar en Instagram, en Claro que Facebook. sí, que nos bueno, sigan. Recomiendo mucho que nos sigan porque van a descubrir a gente así fenómena como... sí. Cultura Bueno, amigo Berni. emergente y variedad también. Mucha Y todos variedad. los jueves, Manu. Sí, los mínimo- jueves. jueves, todos los jueves, como mínimo 3-4 bandas en el programa, ¿eh? Sí. Hoy tenemos a Berni, tenemos una bandaza que viene luego, tenemos un rapero y tenemos una poeta. Sí. Y así todo es. eso en un programa de hora y media, tío. Y gratis y regalamos bebidas. ¿Qué más? Y regalamos bebidas. Bueno, tenemos a los amigos, al colega de Jameson por ahí, para el que no lo sepa, degustación de Jameson con Ginger by the Face. La verdad que sí. Lo que siempre decimos, digamos, un aplauso Ese para... Jameson ahí.
Bueno, no hemos podido elegir eso- a mejor patrocinador. Aparte es un tío. whisky de calidad, es irlandés y no deja nada de resaca. Yo me he tomado 8 o 9. Es verdad. Pero eso es por Se lo juro. el ginger. que Por programa estoy es diciendo. depurativo. Y Es ninguna verdad. resaca, nada. En pedo sí, pero resaca nada. A ver, que estos son los que inventaron el St. Patrick's, tío. ¿Qué quieres? O sea, Yo, qué sé, los que saben de pedales son ellos. yo soy fan. Yo no tengo jueves sin Jason. Bueno, Bernie, contanos un poco tu proyecto, tu futuro proyecto. Bueno, pues acabo de sacar un EP con 4 canciones. Bueno, dice Simplemente... que tiene como 2000 canciones hechas ya. O sea, que dentro de nada está sacando otro, ¿no? Escrita, Sí, sí. escrita, después de. escritas. No, pero ya Este es estoy. el típico estoy que terminando. se pone a componer. ¿Te acuerdas de gente que dice eso? Es Sí, que me he ido al váter y he sacado una canción. Saca una canción. Pues igual, igual. Pues funciona un poco así. Sacar todo, ¿no? Es que me he caído. Ahí voy a escribir. Voy a que me he escribir una caído. Ya está. No, es curioso porque si intentas escribir algo, a mí por lo menos no me sale. Es en el momento que toca y fluye y en 5 minutos he escrito una canción, pero Tienes que tener ahí el móvil o un Sí. boli ahí a mano y sí, cuando viene la inspiración, y si viene es a las 3 de la mañana como si es a a las las 2 2 de la tarde. Sí. Tiene que Sí, fluir. sí, tiene que es fluir. curioso. Y nada, así que estoy ya terminando el segundo disco, que son 10 temas, y de los 9 que son temas propios, y va a haber una versión, un cover. Pero bueno, lo sacaré más hacia finales de años. Ahora estamos ultimando y cerrando los temas, pero bueno, está ahí ya casi finiquitado. Casi. Bueno, que te agreguen en las redes. ¿Cuál es tu red social preferida? Bernie Cantautor. Ajá. Y ya está. ¿No? Sí, en Bernie Cantautor en Instagram. Instagram. Sí, bueno, en Bernie González hay otro perfil de Bernie González en Facebook y no sé, que me busquen por ahí, no lo sé. TikTok. Bueno, o en por ahí. TikTok, ¿no? Haciendo Sí. pasitos de baile. Bueno, la verdad que ha sido muy buena. ¿Qué te parece si Bueno, hacemos además otra? al Bernie, que lo hemos invitado a última hora, el pobre, que le hemos dicho, venga, vente, y dice, "Que estoy jodido de la garganta". Digo, da igual. Te haces un Jameson Pero con Ginger y Está, ¿no? Con caramelos y cuando vio el Jason ya lo cambió, los caramelos. no hace gárgaras con Jameson, se Sí. le va. Bernie, ¿te parece que hacemos una última? Sí, ahora sí. Ahora algo que darte, que he empezado a tocarla antes y no sé, se me ha ido Sí. el pincel. Se ha Venga, pues mezclado. cuando quieras, nos vamos con esa que se te había escapado por ahí. Venga. Muy bien, algo que darte. Hoy tengo algo que darte. No son los buenos días, los pones tú. Hoy tengo algo que darte. Mi tiempo, mis ganas, mis rimas, I love you. Vamos a ponerle cara al sol cada mañana, romper los hilos del destino y hacer nuestro camino. Y si dudas, no te detengas en el hielo agrietado. No vaya a ser que caigas en un pozo olvidado. Hoy tengo algo que darte. Es mi sonrisa, mi calma y mi luz. Hoy tengo algo que darte. Coge lo que necesites y dices tú. La vida son momentos que hay que aprovecharlos. Merece la pena acaso estar enfadados.
No temo ni a los errores ni al fracaso, que no, no hay más fracaso que lo que no has intentado. Que no, ¿cómo es? Que no, venga todos juntos. Que no, que no. Que no, que no. Que no, que no. Que no. Para hoy tengo algo que darte. Hoy tengo algo que darte. No son los buenos días que pones tú. Hoy tengo algo que darte. Mi tiempo, mis ganas, mis rimas, I love you. Hoy tengo algo que darte. Es mi sonrisa, mi calma y mi luz. Hoy tengo algo que darte. Coge lo que necesites, que eliges tú, que eliges tú. Que eliges tú. Venga todos juntos, que eliges tú, tú. Que eliges tú. Que eliges tú. Que eliges tú, tú. Que eliges tú. Que eliges tú. Que eliges tú, que tú. Venga, la última. Que eliges tú. Que eliges tú. Que eliges tú, que tú. Gracias. Para papá, para papá, para papá, para papá, para papá. Para papá, para papá, para papá, para papá, para papá. Para papá, para papá. Para papá, para papá, para papá, para papá, para papá, para papá. Fuertes aplausos. Bernie González aquí en Panorama Cultureta. Artistazo, Bernie. El Volander. Bueno, Manu, ¿sabes qué tenemos que decir, hablando de Bernie, que dentro de poco tiene conciertico aquí? Bueno, dentro de poco, en junio. Bueno, sí, más o menos. No está cerrada la fecha, pero sí. Muy bien. Haremos No, el Volander es que va volando. Va volando, Va volando a saco de eventos y que nos eso. sigan en panoramacultureta.com, Sí. donde está la agenda cultureta. Mejor que seguirnos ahí que por la calle. Somos Pero ya peligrosos. adelantamos que el Bernie estará por aquí. Estará por ahí. Bueno, Sí, pues sí. muchas gracias. Vamos a poner una canción. Bernie, ¿cuál es esta? Sí, es algo que darte la que está en el Versión- en el disco. versión con disco. todo, sí, con todos los Versión instrumentos. disco y se va preparando la poeta, ¿no? Salva. Vale, vamos a escuchar a Bernie Sí. González. Ya volvemos con más Panorama Cultureta. ¡Wow! Yeah. Un aplauso. Hoy tengo algo que darte. No son los buenos días, los pones tú. Hoy tengo algo que darte. Mi tiempo, mis ganas, mis rimas. I love you. Vamos a ponerle cara al sol cada mañana. Romper los hilos del destino y hacer nuestro camino. Y si dudas, no te detengas en el hielo agrietado. No vaya a ser que caigas en un pozo
olvidado. Hoy tengo algo que darte. Es mi sonrisa, mi calma y mi luz. Hoy tengo algo que darte. Coge lo que necesites, eliges tú. La vida son momentos que hay que aprovecharlos. Merece la pena acaso estar enfadados. No temo ni a los errores ni al fracaso, que no hay más fracaso que lo que no has intentado. Hoy tengo algo que darte. No son los buenos días, los pones tú. Hoy tengo algo que darte. Mi tiempo, mis ganas, mis rimas, I love you. Hoy tengo algo que darte. Es mi sonrisa, mi calma y mi luz. Hoy tengo algo que darte. Coge lo que necesites, eliges tú. Eliges tú. Eliges tú. Wow. Seguimos aquí en el Volander. Y ahora sí, un fuertísimo y cálido aplauso para Isabel Serrano. ¡Mucho ruido! Bueno, que viene desde Castellón, ¿no? Si no me equivoco. ¿Cómo estás, Isabel? Habrá que aplaudir, digo yo. De lujo. Acércate el micro, que si no el podcast. Bien. Estoy ¿Bien? Bien. Sí. ¿Habías estado en algún programa de radio? Pues no. La primera vez, He ¿eh? estado alguna vez en algún micro abierto, pero bueno, es de mis primeras veces. Es como un micro abierto, pero con podcast, digamos. Vale, Es parecido. Bueno, es un programa de radio, pero rarito, ¿eh? Porque Y somos raritos. somos de la- raros, somos Alba. raritos de la hostia. Sí. Salimos por Twitter. O sea, ¿Eso qué es? Yo qué sé, es el pajarito ese. Todavía existe eso. Bueno, Sí. Isabel, ¿qué te parece si antes de hablar contigo nos lees alguna de tus poemas? Bueno, deciros que escribo en valenciano y en castellano, en los dos idiomas, y os voy a hacer ahí un mezcladillo de una cosa y otra. Vale. I si en sabessin de les nostres pors, del recel de tancar la porta i amagar-nos, de ser cargols en temps de sequera, i enlairar la pròpia independència i soltar-nos. Repasse els refrecs lletra a lletra, perquè tenen data i la coïssor de la fel, però també l'encís i el punt just d'acidesa on es revela l'estima. Hem après a menjar pa del dia, a estalviar tot el que no ens cal, a consumir sense deixalles el nostre amor de proximitat. Se'ns ha revelat que només hi ha un espai on cap tot i el podem compartir, que el llit està fet de pell i conversa i que el silenci i la distància no són enemics. Potser volíem un amor segur, deslligat d'expectatives i patiments. Pot ser un amor ferm, un amor sa. Pot ser un de nou per estrenar. Fuerte el aplauso. Todos estos poemas, ¿los tienes publicado? ¿Los tienes para ti? Tengo colaboraciones y he salido en revistas y en libros con otros compañeros, pero yo tengo que entrar al armario para ordenar. Primero entrar al armario y después salir Sí, cuando esté todo ordenado. Yo soy mucho de vivir, de experimentar y no he encontrado aún el momento para Bueno. hacerlo libro.
Bueno, pues ya serà. ya será, ¿no? Ya Ya será. será y los Ja presentarás aquí. arribarà, ja arribarà. Clar que sí. Sí, Bueno, sí, quan te sí. ho tragues, vens per acá sí, mos ho contes, No hi ha cap problema. Gràcies. Que el tren de Castelló està allà al costat, no passa res. Bueno, Isabel, des de quan t'estàs fent açò? Pues d'eixir escriure als escenaris fa a- molts anys. Eixir als escenaris és un poc un repte. Arriba un moment en què escriure és despullar-te, però estar així dalt pues, també una miqueta, no? Més encara, no? Jo crec que sí. Prou més. Entonces, és el repte d'un poc de posar-li veu a lo que ja escric i de donar-li, sobretot, visibilitat, no? També crec que el poema, a banda d'escriure'l, és per compartir i que Clar que sí. en la veu del poeta un poc transmets i guanya, no? De què valdria escriure-ho si no ho compartixes, no? Bueno, té una part que és terapèutica purament i que jo crec que és Si tu com el Berni, no? Ahí en rotllo autoteràpia, no? Sí, sí. Molt bé, molt bé. De fet, jo quan me pregunten per qui escrius, escric per a mi. Lògicament, tot el que escrius i el que sents i el que transmet, m'imagine que no estem tan llunyans uns d'altres, no? Que al Clar. final són coses paregudes. Però, bueno, estar aquí és una manera de compartir, també. I és una experiència bonica. Claro que sí, fuerte el aplauso para Clar que ella. sí, Isabel. Está compartiendo I parlant de su arte compartir, con nosotros. què et sembla si es compartixes un altre poema d'aixòs que tens per ahí? Vale, llisc en castellà, vale? Com tu vulguis. Ah, muy bien. Sí, parlem hasta irlandès, O sigui, el que faig Sí, en irlandés faltaría. Toma más Jameson y vas a ver cómo. te En transforma. irlandés y en lo que quiera. Leo. No es lo áspero, ni la madera sin barniz. Es el árbol que fuiste, el río corriendo en tus venas. Son los clavos abrazando tu edad. De vetas oscuras y óxido cauterizado, los nudos que me hablan. Y tu retorno a la vida, un llamado en el aire, invitando a las manos a posarme en tu pecho y sentir cómo respiras. Fuerte el aplauso. Yeah. Bueno, quiero saludar a mis padres que me están viendo desde Argentina, Salva. Pero quiero saludar yo a tu padre, Dani, que me está saludando el hombre. Daniel López y Liliana Blanche. Bueno, que me están viendo de Argentina. Está buenísimo esto de multi-streaming, Salva. Claro que sí, estamos en todas las redes. Claro que sí. Nosotros este programa lo hacíamos en Radio Malva y mucha gente quería venir a verlo y no podíamos porque no entrábamos. Y entonces empezamos a sacar el programa afuera y la verdad que es como salir del armario, Salva, ¿no? Hemos salido del armario, De la del jaula. estudio y sí. Aquel día que casi viene la policía porque metimos a 20, creo que fue el punto de No, inflexión. vino. Vino. No mentamos. Sí que ha venido la policía por Pero hay hacer que decir escándalo. que mucho mejor ir por salas, por toda Valencia. Nos estamos, Y aparte descubrimos artistas nuevos y sitios cojonudos como este, Salva. Claro que sí. Hay que ver mundo, tío. Sí, La verdad que sí. Bueno, ¿qué te parece si nos hacemos un poemita más? Uno que el otro ha sido rapidito. Vamos a Vale. hacer- ¿Uno más? Venga, va. Y se prepara el siguiente artista, ¿eh? Tenemos por aquí a Raquel, que está aquí haciendo una exposición en el Volander, y ahora hablaremos con ella. Ajá, tenemos que hablar de agenda también. Claro, de todo un poquito. Uf, tenemos un montón de Venga, cosas. Isabel, cuando quieras. Lluny de l'horitzó amaga el sol la seua llum. Bufa el silenci a les cantonades. Volguérem sempre estirar els dies, fer-ho més enllà dels seus límits, inclús ignorant els nostres i no rendir-nos mai al somni ni a la nit. Creiem que controlem el seu cabdal, però ell, el temps, quiet i tot, sempre ens arrossega, sense pietat, sense preguntes. Com un riu impetuós ens desborda realitat i present. Però en aquest abisme, en aquest espai de solitud, de vegades, cal només el vol d'una gavina, la possibilitat d'un poema per reconectar-nos al món. Fuerte el aplauso. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Isabel. Bueno, vamos a poner vamos a poner una cuando hagas el libre. Sí, mientras se prepara nuestro compañero Andreu, vamos a poner una canción. Tenemos por aquí a Raquel, vamos a hablar con ella. Ah, Raquel que se primero, tiene perdón, que ir, perdón. se tiene que ir. Raquel. Buenas, viene para acá si viene. Ven. ¿Cómo que se tiene ¿Has que probado ir? el Jameson? No, no he provat.
Va. Un Jameson Mira. para esta chica, venga. Sí lo probaba. Dilo. Bueno, contanos un poco, a ver, ¿qué proyecto traes? Buenas. Pues yo es que me dedico al paisajismo y a la jardinería. Ajá. Entonces el tema de los cuadros pues surgió a raíz de que me gusta hacer composiciones con flores y empecé pues a añadirle la madera también. Y- ¿Están gracias. vivas? Bueno, tenim que dir que Sí. tenim una Bueno, exposició no, així però sí. en el Volander. No, pero sí. Contamos, és una exposició que hasta quan va estar Qué així? guapo. Un mes, va a estar un mes en el Volander. Encara li queda un mes? Sí, vaig muntar ahir, avui s'inaugura Ah, mira. i un mes. Ah, estem d'inauguració, vaja, Sí. vaja. Molt bé. Sí, es el primer día. Y bueno, es planta, a veure, es planta que está tallada. O sea, que Ah. es planta cortada, no está viva, pero realmente está sumergida en glicerinas y en tintes, lo que hace que mantenga el aspecto y la forma. Natural, no ¿eh? se seque, sí. No Qué se guapo. seque. Sí. Muy guay, muy guay. Y los tienes a la venta, ¿no? Sí. Así sí, que la gente pues, tiene ahí el contacto tuyo, ¿no? Debe ser en la Exacto, sí. el contacto. Sí. Y la verdad que es una obra de arte innovadora también un poco, ¿no? No he visto mucho de esto. Sí, bueno, ahora hay mercado, hay bastantes restaurantes que ya empiezan a meter Sí. la planta Sí, en sí, como- interior. sí. Sí. Pero bueno, que está empezando ahora, tampoco lleva mucho tiempo. O Ah, sea, muy bien, muy bien. mm, Bueno, Mm. fantástico. Un aplauso para Gracias. ella Moltes también. gràcies, Raquel. Gracias. ¡Guau! Multiartista hoy. Bueno, teníamos que sacarla porque la chica está inaugurando exposición. O sea, Bueno. había que decirlo. Vente directamente así. Ahora sí, fuerte el aplauso para Andreu Cano Soriano. Andreu, bona vespre, amic. Què passa, Volander? Com estem? Mare meva, això està pleníssim, eh? Cuidado la con el cámara. Pokémon ese que hay por ahí. Ui, 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 que m'ho carregue tot. Entrada triomfal. Ahí tenemos, ¿eh? Bueno, ¿te parece? Estás apuntando a los... Sí, ¿te parece si ponemos a los una hue- base? a los- Sí, Hoy tenemos de todo, Salvo, Venga. una variedad, pero Claro que sí, terrible. tío. varieté. Varieté. Ya tenemos Yo creo que el público no exposiciones. Tenemos... le da tiempo a aburrirse. No, no. Aquí la verdad que no, ¿eh? A ver si te encuentro. Me lo habías mandado recién y ya lo perdí. Ya lo perdí. Acá te tengo, Andreu. Vale, Ahí está, sí. vamos a la primera. Atento, mi sonidista. Ahà. Esta cançó es diu Lletra ferit. Per ell està el meu germà. Ma casa sempre ha sigut una casa en què m'estimava molt les lletres, els llibres i hem estat sempre plens de cultura. Res, espero que la gaudiu molt. Ahà. Dies grisos que estimulen el meu cap i creo una paleta de colors per eixir d'ací, de mi, de tu, de tot el silenci que mata les hores sense opides pel ritme d'existir. De fit a fit em mire la poesia, ei, de pat a pat el meu cor que ara escriu. Aquests versos parlen per mi quan no puga gaudir del temps com ara Lletra ferit. No vull produir, vull estimar els versos avui. Si no em qüestione les coses, jo vaig morint per dins. Lírica amb totes les conseqüències. Si no em revele, jo repente. Això és així, jo. De vicis i virtuts va la cosa. Que no ploraré avui jo, que ho farà la seva. Que seguís pintant encara i si me fora. Crida-me com faria la terra sona, ei. Pedra a pedra, pas a pas, cridi a la paret, s'encén una llum que il·lumina raons de pes. Pedra a pedra, pas a pas, cridi a la paret, s'encén una llum que il·lumina raons de pes. Pedra a pedra, pas a pas, cridi a la paret, s'encén una llum que il·lumina raons de pes. Pedra a pedra, pas a pas, cridi a la paret, s'encén una llum que il·lumina raons de pes. Juguen al joc de la cadira, jo no vull. Tots corren en cercles per tal de salvar el cul. Sabers que se perden, tornem a la tribu. Propòsits nobles que moren per déus ambigus. Productivitat al servei del capital. Vull cuidar el meu jardí, també el del costat. Mirar més enllà, vencer l'ego, recollir els fruits, mirar-los amb goig quan sé que no són pa mi. De vegades sóc alumne i d'altres sensei. Què puc fer amb aquests pensaments perquè no em mengen? Espremer la taronja, deixar-me el puto fetge. Confine les paraules, em prepare per al setge. Si les sent dins, tal volta curen no creus. Gaudint en el procés, unint els fils. Oblid i recorde, batint a contracor. La funció ja s'acaba, però tinc garres al rebost. Però tinc barres al rebost. Què passa, Volander? Ei.
Ahà. Pedra, pedra, pas a pas, crida a la paret, s'encén una llum que il·lumina raons de pes. Ja. Pedra, pedra, pas a pas, crida a la paret, s'encén una llum que il·lumina raons de pes. Pedra, pedra, pas a pas, crida a la paret, s'encén una llum que il·lumina raons de pes. Ahà. Què passa, Volander? Teniu ganes de rap o què? Wow, 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 wow. Ajá. Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso. Muchas gracias. Andreu Cano Soriano. Wow. Veo mucha gente que nos está grabando con el móvil. La verdad que es súper genial porque aquí tenemos mucha cultura emergente y queremos que todos y todas conozcan a estos artistas. Y Pero si atención, Manu, nos Sí. piden que etiquetar en la historia. estamos sorteando cosas, tío. Sí, tenemos CD, tenemos Una camiseta. camiseta, además diseñada por David de Limón, uno de los Sí. street arts de Valencia. Ujú. Tenemos ahí los CDs del amigo Bernie. O sea, solo tienen que etiquetarnos en Instagram o donde sea, la Claro. red que quieran. La gente juega esos sorteos que nunca van a ganar. Este tiene muchas Este te toca, posibilidades. este te toca. Además, Muchas tenemos tres posibilidades. CDs. Tenemos tres CDs. Tres Solo- CD. No, tres o dos, no sé. Tres. Tres. Así Digamos, que el primero es se fácil. gana la camiseta y el CD y otros dos se llevan el CD para casa también. Más fácil imposible. Bueno, contanos, amigo, ¿qué te inspira a escribir estas canciones? Tienes cara de chico bueno, de tranquilito. Digo, este se va a venir con... No, rap, ahí, a saco. Mira, mira. La apariencia, ¿no? Me engaña. Mira, tenim especialitat de sorprendre. Així Ya. que venim a enganyar, a enganyar. Claro. Bueno, a mí me dicen que soy tatuador y yo soy profesor de teatro. Me dice, ¿es tatuador? No. Pues m'inspira sobretot les meves vivències, el que he viscut, amb el que he crescut, no? Esta, per exemple, es diu Lletra Ferit i com el que he dit al principi, en ma casa mon pare és escritor i s'han transmès a mi i a Carles, que està ahí, que és el meu germà, un amor sempre per les lletres i per la literatura i per fer coses que nosaltres ho hem heretat, no? Ho hem transformat en rap, en crear també poesia, cançons... Es poesía hecha canción. Y tenías esta cosa de chavalito de ir a la esquina así a... Tengo yo una duda. La veritat és que no. No m'ha anat massa el rotllo de les batalles. Eso de andar escupiendo la ¿no? No. Batalla de rap. ¿Qué pensa I, ton pare? mira que hem actuat en antros, Carles i jo. Algunos que se caían a trozos, pero... Han estado en sitios chungos. Sí. sí. Bueno. Sí. Tinc un dubte jo. Ton pare, que és, suposo més clàssic, no? És escriptor, dius? Sí. Què pensa d'això del rap? Al principi li explotava el cap o com està el tema? No, la veritat és que sempre hem tingut, Carles i jo, un suport per part de la família que ha sigut superimportant per a nosaltres, no? Jo crec que és molt important que la teua família te suporte en les coses que fas, que te doni amor, que crega en tu, no? Crec que això és fonamental per a seguir endavant fent el que fas i sobretot sentir aquesta passió, aquestes ganes, aquesta empenta de continuar fent coses, no? Que crec que és el que em manté així després de tants anys. Claro que sí, hombre. Bien, ¿lo tienes en valenciano, español, valencià, inglés? en castellà i en anglès també. En inglés también. Sí, un tema en anglès. Por si viene una noche de guiris así. Claro. Mai se sap. Se adapta la Tiene cosa. para todos. Se adapta. A repartir. ¿Y hace cuánto que te dedicas al rap? Wow, pues Carles i jo traguérem el nostre primer disc 2014. ¿Sí? Y Carles, ¿cómo no me trajiste una base, Carles? A la próxima, ¿eh? Ahí está. Te la busco, te la busco de internet, ¿eh? Hay que dedicarle un programa, Carles. Carles, te la busco de internet ahora mismo, ¿eh? No. Aneu, feu duos o no arribeu a tant? Abans sí que He pensado una base y te la pongo de acá mismo de YouTube. Abans sí que cantàvem junts perquè teníem un grup que es deia Suquet de Rap i res, i ara cadascú Suquet de Rap. Sí, yo... ¿Han estado en Panorama? Sí. Yo tengo la camiseta todavía. Sí. Grandiosos. La tengo la camiseta. Sí. Que anava una chica también, ¿no? Sí. Qué guay. Bueno, Bueno, ya nos conocen, Manu. Ellos vinieron cuando estábamos entre cuatro paredes. Claro. Habrás notado una diferencia. Sí, considerable. Guay. Me alegré. Bueno, hacemos una más. ¿El público quiere otra Una más? vez, claro que sí. Más ruido. Estamos aquí
de Juernes Mucho ruego. en el Volander, pasándola fantásticamente, que nada mejor que venir, empezar el fin de semana con un programa de radio, con buen rollo y con el rap de nuestro amigo. Ahí va. Estava molt rapideta. Espere que s'entereu. Les produccions són de Rayiz. Yeah, yeah, yeah. Estes barres, quilòmetre zero de l'hort a la taula, ecoraperos, els meus referents, es visiten metro com diria Peque, el pequeño fora prejudicis sona bé, menjo més repro que més de màrqueting jo no en sé res, a mi preocupa el producte, lleva-li ferro per empezar i presure, jo rementant dubtes, jo tot ple de pupes, però continue, va, truca a veure si està, si no existisses, Matías Prats, vinc a quedar-me, a perdurar, deixa'ls flipar-me que gràcies somiar, yeah. Deixa'm flipar-me que és gratis somiar. Ahà. Yeah. No vols pols, no vaig a salera, vides pa tu si saps esperar. Pensem més del que vull, però dintre meu tinc a venom. Tot és lleuger, que poc pesa, somnis eteris trencats per la pela. Ser un xiquet, tornar a l'origen, arrel del problema, trencar el cicle. No estar amb tu, si és sense mi, si és sense fa, sempre fas, sempre res, tinc un do, jo no soy, jo no cou, ara cura la ferida, ja no fa mal. Flashback, torna a començar, a veure què passa. Argei, Rayiz, icònic, duo, no té sentit. Volem entrar al teu llistat sense permís. Volem ser recordats com bons romans, duríssims a les mans i el cap sempre treballant, yeah. Bons romans soterrant sense sal per conservar aquesta qualitat i quan te canses tirant al mar per diluir-nos en la immensitat i full bass, sí que seguís el compàs però per de compis amb el tercer contracompra, no siga que penses que els diners te lleven temps. Ahà. Deixa'm flipar-me que és gratis somiar. Yeah. Deixa'm flipar-me que és gratis somiar. Yeah. Deixa'm flipar-me que és gratis somiar. Ahà. Deixa'm flipar-me que és gratis somiar. Wow. Muchas gracias. Wow. Fuerte el aplauso. A ver, Manu, voy a proponer una cosa. sí, Como está su hermano por ahí, lo vamos a putear un poco. Le vamos a pedir que le haga una pregunta a su hermano. el hermano. Toma. Una pregunta, pero de esas guapas de entrevista que no podemos saber tú y yo. Vale, Así que venga, va. sube. ¿Dónde viene. está? Pobrecito que había venido a tomar un whisky con sinceridad. Nada. Está molestando. Aquí se viene a currar. Oye, vale, ahora eres tú el entrevistador. Este chaval lo he cruzado muchas veces de fiesta por ahí también, ¿eh? Bueno, una pregunta. Yo le iba a pedir que ponga una base y cantan los dos. Eso también, pero. Eso no. No he venido preparado. Vale. Vale, una pregunta para tu compañero. Ten en cuenta que eres el típico entrevistador cabronet, que vas a pillarlo. Ell és cabró de costum. Pues O per sigui, això, si és que ja fica vull dir, cara de cabró. Ell és punxaor. Punxa-li, Sí. va. Una pregunta ahí punxosa. Punxoset. És que no se m'ocorri res. O sigui, li vaig a preguntar en qui va treure sessió Bizarrap a ir. Uf. Barras, Ni puta idea, tío. Ni idea. Ni idea, te mató. Ni idea. Te mató. El Visa, ¿tú sabes? Bueno, pues ya está. Revelación, rebote. Rebote. Next. Paso palabra. Bueno, fuerte el aplauso para el colega también que está aquí. Gràcies, amic. Bueno, si algú té una pregunta, sabeu que això és participatiu. Tenim les xarxes on se pot preguntar i si algú del públic també té alguna pregunta, les convidem a que la facin. ¿no? A tope de power. Salva, ¿te parece si hablamos un poquito de la agenda o algo? Me parece muy bien. Salva se la sabe, Sí. nos comenta Vamos a viernes. la agenda. Ahí va. Mira, Manu, demà Escucha porque divendres. es buenísimo. Bueno, saps que l'agenda està en panoramacultureta.com. Sí, Ahí señorito. tenim l'agenda Cultureta de València. Ajá. Mira, jo tinc que dir, per a demà divendres tenim en el Loco Club Loco concert de Florist Sí. a partir de les 10 de la nit. Ajá. He vist que tens tu una coseta xula per Sí. ahí. Que tens per Yo a tengo demà, Manu? Insomnia Music Band, que es pop fusión en acústico.
Anticipada 5 euros. Aún quedan entradas. Quedan. Pues venga, que se acaban. Ahí se Venga, acaban. que se acaban. Insomnia Sí, Music sí. Band. Para el sábado ya están agotadas, pero sí que me queda el sábado de la tarde. Esto es en Funcional Multiespacio, por si alguien no sabe. El Valencia Comedy Club. Anticipada 4 euros. Es que es increíble. Eso es una cerveza, tío. Con un WhatsApp ahí lo resuelves. Genial. I altres cosetes que tenim per ahí. Per al dissabte, Manu, tenim concertaco de Societat Alcohòlica i Crísics. Això serà en la Sala República. Sí. Concertaco d'esta penya són molt bons, eh? Són uns clàssics. I per al diumenge també tenim alguna coseta. Sí, domingo también. También, bueno, puedes ir a misa, como sueles ir, cuando sales Ajá. a 12. A veces voy, Pero sí. tú sales a las 12 de la mañana. Suelo ir, sí, a confesar los pecados. Exacto. Tenim Victoria Lerma, presentació de l'àlbum A Gran Velocitat. Això serà el diumenge a partir de les 7:30 de la vesprada. Ahí está. Y més coses, Manu, ya sabes, toda la agenda cultureta en panoramacultureta.com. Panoramacultureta.com va a estar el podcast de hoy, por si lo quieren escuchar mañana. También Tenemos, espera, que tenemos video podcast. Y Paul nos tiene que recordar recomendaba el concierto de Transeúnte. Bueno, el Transeúnte que es cultureta, que estuvo hace poco en el Claro programa. que sí. Va a estar en el CAS Café y la entrada será gratuita. Entrada gratuita. Nosotros estamos regalando cultura, ya Salva. Esto son unos fenómenos. Estuvimos en el centro excursionista con este tío. Y la El verdad viernes, que muy bueno. El viernes. Bueno, toda esta agenda cultural que tenemos nosotros de todos los artistas que han pasado en Panorama Cultureta están en nuestra página, panoramacultureta.com. Y si tú tienes un evento y quieres salir en la agenda, nos tienes que invitar desde Facebook. Ya sé que es un poco viejuno Facebook, pero tienes que crear un evento y mandarnos la invitación a Panorama Cultureta y sale automáticamente. Salimos en la agenda, sí, señor. Sale en la agenda, sí. Gratuito, ¿eh? Bueno, compañero, muchísimas gracias por estar aquí. A vosotros. La verdad que es un placer escucharte. Vamos a poner otra canción más, alguna que las que tienes grabadas. ¿Qué te parece? Perfecte. Preséntala tú, a ver. Pues esta cançó se diu Stream i realment és un poc de burla, de sàtira del que és el panorama musical en general. És una cançó un poc meme, així que Ahí va. disfruteu-la. La vamos a disfrutar. Muchas gracias. Gracias, Fuerte el David. aplauso. Contra l'adversitat, colpes de veritat, una bona merda et vas enganxar i contra l'adversitat, colpes de veritat, una bona merda et vas enganxar i tot és un drama, que diria Dani, que mania que teniu per buscar adversaris, jo xilint tu patint perquè no seguis en la corrent, és lamentable el teu ego de paper maché, no necessite cap droga, posa un ritme guai, si claves versos sí que vaig a estar high, em preocupava que se'm vera massa, que van a pensar, torna a casa, em torna a negar, ser diferent tot el que té, si sóc un despiste que això no m'he pedit dur a terme el que volgo fer, estereotips que se cauen pel seu propi pes, evite banderes, ja no soc de res, era de l'accés, pobresa maquillada, anuncis que se riuen en la teua puta cara, que guai compartir pis. Què passa, hipsters, que no hi ha prou? T'has coronat 2020, quin puto any. Jo que volia realitzar-me s'ha fotut el plan. Jo que volia seguir consumint com un animal. I de sobte, pam, nova normalitat. Modelet classi, nova foto al Insta, 50 comentaris tinc, un cos de revista, passejista, l'amo de la pista, m'apunte al carro de la moda. Para toda la vida. Contra l'adversitat, colpes de veritat, una bona merda et vas enganxar i contra l'adversitat, colpes de veritat, una bona merda et vas enganxar i Mira'm i fes. Wow. Seguimos con el programa. Y quiero saber cómo la está pasando este público. Mucho ruido y fuertísimo el aplauso para Todo Sucedió un Martes. Todo sucedió un martes, ¿eh? Buenas noches. Muchas gracias por contar con nosotros. La verdad que es fantástico, chicos. Han quedado de películas, ¿eh? Así en la ¿Has altura. visto?
El primer día que me ponen detrás han dicho, tú vete para atrás, no seas pesado. Es verdad. Vamos innovando, Salva, nosotros por el mundo. Nosotros somos bastante innovadores, más que nada porque somos un poco caóticos. Sí. Es lo que tiene improvisar, digamos. El programa nosotros no lo preparamos, es improvisado. Se dan cuenta, ¿no? Es obvio. Bueno, ¿y qué pasó ese martes, tío? Que estamos intrigados. A ver, ¿qué pasó ese martes? Pues vamos a ver, el grupo se llama así porque un día estábamos en el local de ensayo tomando agua, como hoy, gracias a Jameson igual, y nos dimos cuenta que hablando de cosas que nos sucedían, pues eso, cosas importantes y cosas de todo, tanto tristes como buenas y como malas, nos dimos cuenta que no sucedió ninguna un martes, porque hay una aplicación en la que puedes poner una fecha y te aparece el día que es. Y dijimos, pues mira, vamos a hacer todo sucedió un martes, porque nada nos ha sucedido un martes. Y esa fue la gilipollez que hicimos. Ya está. Fantástico, fuerte el aplauso, bravo. Vaya. Habían 7 días y elegimos el martes. Ya está. ¿De martes de quién? Los martes la verdad que son bastante absurdos. Los podían quitar. No. Pasamos del lunes al jueves. Yo paso la resaca lunes, martes y ya el miércoles me siento bien. Por eso no pasa nada. Y el jueves empiezo la fiesta. Todo el mundo de resaca. A mí me viene, de hecho, si me quitan los martes, entonces no tengo día de recuperación. El lunes es el mejor día de la semana porque es el que está más lejos del siguiente lunes, con lo cual... Claro. Bien pensado. Hace falta esos días. Me gusta cómo piensas este tío. Esos días aburridos sirven para recuperarse un poco. Bueno, vamos a escuchar su música. ¿Qué se van a cantar? Muy bien, pues vamos a empezar con Te Apetece. Es uno de los temas que más ha gustado del disco este que tenemos a la venta, que se llama Aquí. Me Llevarás. Si lo tenéis Bueno, ahí que tenemos- también. Hemos subido la subasta. Si nos etiquetan en el historial, ¿vale? Para una Tenemos CD cultureta. de Todo sucedió un martes y CD de Bernie y camiseta. O sea, Y camiseta. No me jodas, pedazo de concurso, tío. Joder. Si nos etiquetan, aparte nos ayudan, ¿no? Si nos graban y nos publican, nos ayudan. Bueno, vamos a escucharlo, venga. Vale, lo primero vamos a dar las gracias tanto a Arge como a Bernie como a Isabel por estar aquí esta noche. Un aplauso para ellos, por favor. Claro que sí. Poco que has llegado y lo has puesto todo de al revés, de cabeza a pies. Un ladrón de horas de sueño que no deja hueco en el colchón. Y ven a jugar, pinta un barco gris y el mar. Te apetece dibujarlo una vez más. Y dame la mano, que hoy te enseñaré a volar. Curas todo hasta el temor de no ser lo que mereces. Y ven a jugar, pinta un barco gris y el mar. Te apetece dibujarlo una vez más. Y dame la mano, que hoy te enseñaré a volar. Porque tú me has dado el aire, nuevas alas y un sentido en este baile. Algo brilla en tu interior, cada día de un color. Y aunque no vas a entender que yo siempre aquí estaré. Y ven a jugar, pinta un barco gris y el mar. Te apetece dibujarlo una vez más. Y dame la mano, que hoy te enseñaré a volar. Porque tú me has dado el aire, nuevas alas y un sentido en este baile. Y quédate a mi lado un poco más. Oh, oh. Yeah. ¿Te apetece? Buenas noches, gracias. Wow. Wow, wow.
Bueno, muchísimas gracias al Volander por dejarnos estar aquí esta noche. También a Panorama Cultureta y, por supuesto, al técnico que está haciendo malabares para que esto funcione. Muchísimas gracias, Damián. Un aplauso para el técnico. El técnico tuvo una emergencia. Estaba funcionando todo bien y se ha ido al baño un minuto, un segundo. He visto cómo son las cosas, ¿eh? Para que veáis lo importante que es un puto técnico de sonido, ¿eh? Ya ves, Sí. tío. Claro que sí. Espero que le paguéis esta noche, cabrones. Claro que sí. Él cobra, nosotros no. De hecho, es el único que cobra. Él cobra, nosotros no. Nosotros venimos gratis hace 1000 años. Bueno, y tenemos una fotógrafa acá. Fuerte el aplauso a la fotógrafa. Para ella. Hombre, vamos a aplaudir a todo el mundo. Y un público fantástico. Fuerte el aplauso para el público. No, Salva, de verdad que el público es fantástico. Buenísimo, sí, señor. ¿No es Tenemos- ese es que público, esto es el Volander, ese tío, público que está con el teléfono, ese público que está hablando? Gente que ese- viene a ver cultura. Viene y a ver escuchar cultura, aplaude, están atentos. Y la verdad que sí. Y unos músicos tenemos- fantásticos. Fuerte el aplauso para ellos también. Ya que estamos aplaudiendo, aplaudimos todos. Es gratis. Nah, Sí, señor. nosotros cobramos, tú tranquilo. Chicos. Nos dicen por el chat que nos ven desde. Hay una chica que se llama Silvia que nos está viendo desde París. Cuidado, ¿eh? De París. Desde París. Je ne parle pas français. Tenemos très bien. París, Argentina. Duolingo, y, Duolingo. La verdad que somos Y internacionales. Benifayó, creo. Y de Al lado, Benimaclet también. París, también. Benifayó, Benifayó hay uno. es un también. triángulo. De Benimaclet. Chicos, contadnos la anécdota más absurda que hayan vivido como banda. ¿Nosotros? Sí, Seguro vosotros. que hay alguna que otra, porque estos Ay, tienen ay, pinta ay. de liarla por ahí cuando Hostia, pues va. tenemos Yo algunas le buenas, dije, ¿eh? ¿qué quieren que le pregunte? Ustedes me dijeron lo que quieran. Me parece muy bien. Entonces yo pregunto lo que me parece. Vicente, ¿tú cuál? Cuenta. Cuéntale, Pero pásale el dímelo a micro. mí que si no... Tiene que ser micro porque si no, no sale en el podcast. ¿El qué? Podcast. En cierta... Hola, ¿sí? Hola. Sí. Ahí vamos, ahí vamos. Cierta ocasión compartimos escenario con una banda, no voy a decir el nombre de la banda. Ya. Vinieron de prestado, quiero decir, amplis, batería, platos, caja, todo. Hostia, el tío este, cada canción tira un par de baquetas al público, que enrollado. Que no eran de él. Subí a tocar y no tenía No baquetas. tenía baquetas. Eran mi baqueta. Fuerte Ya aplauso. lo estoy viendo buscando Bueno, las baquetas por ahí, por el público. Madre mía. Claro, Salva. Qué bonito es tirar, regalar baquetas cuando Regalar no son cuando no son tuyas. tuyas. Cuando no son tuyas. Eso no duele, eso no duele. Eso Eso duele. que va. Eso duele. Bueno, ¿hace cuánto que está esta agrupación? Pues realmente llevamos toda la puñetera vida. Lo que pasa es que somos músicos de bastante Tiene tiempo pinta ya. de ser grupito de amigos de pequeño. De Sí, adolescente. nos tocábamos cuando éramos pequeños. Se tocaban entre ustedes, ¿no? Juntos. Perdón, que tocábamos juntos, quiero ah. decir. Lo has dicho tú, ¿eh? No, digo por eso, se tocaban juntos. Realmente La llevamos muchos pubertad es muy años. confusa, es verdad. El señor guitarrista, que es Hugo, que es un crack, un técnico de estudio magnífico y toca todo lo que le dejan y lo que no. Empezamos juntos hace muchísimos años. Luego nos juntamos con el señor 20 y pico. No hace falta que lo digas, Vicente. La gente cree que somos jóvenes. Entonces, Yeah. Bien jóvenes, bien jóvenes. Bien joven, ¿no? con la EGB y todo O ya. madurito interesante. Me gusta, me gusta. Me lo dijeron la otra vez y me quedé contento. Digo, ¿sí? Con eso tienes para 2 meses. Te anchas, ¿no? Un poquillo así. Todavía estoy en el ruedo. ¿Todavía? Escucha, que sirve, no te puedes imaginar que sí, hombre, que sí, que los viejos llamamos la atención. Llamamos, ¿eh? Sí, Tenemos sí, nuestro sí. público, cuidado. Pero si encima eres rockero, más aún. Claro. tío, claro que sí. No, esto es mentira, ¿eh? Esto es mentira. Ay, no, Baja pero del- baja tenías que del ser escenario y- reggaetonero, perdón. Hazme caso. Bueno, pues empezamos. Luego Vicente también lleva muchos años con nosotros. Estuvimos en un tributo a la Creedence, tributo a los Doors, y él siempre ha estado ahí. Y finalmente se unió con nosotros el madurito y más buenorro. Y más interesante. Que el señor Miguel. Más madurito, Pero o sea, está más bueno. No, que joder, te lo he puesto todo bueno, macho. más maduro de No, la verdad es de que alma. Miguel fue el último que vino y creo que nos ha conquistado el corazón desde el principio. Ajá. Y hemos formado una buena bandita. Lo pasamos muy bien, la verdad. Eso Lo de es tocar importante. es lo de menos. En serio. Eso es importante, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Además, tengo que decir que mola mucho lo que tocan, ¿eh? Está muy guay, está muy Sí, guay. sí. A nosotros nos gusta. A ver si me Fíjate lo toca de- el CD y lo puedo escuchar ahí se han tranquilo. adaptado al acústico, ¿no? Me imagino. Son Sí. eléctricos. Tienen No, pero no pinta de pasa nada. pa, pum, batería. El único que se jode es la batería. Pero... El batería. Está bastante Pero se ha jodido, chaval. apañado. Se ha apañado. Sí, 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 sí. Es mejor un batería apañado a uno caprichoso. Si no, batería yo No, él no se... Mira, él ni Si se no puedo queja meter la nunca. batería, yo me voy a mi Todo le casa. parece bien. Nunca se queja. Es que Siempre es todo. así. Las personas que tenemos barba tenemos buena buen rollo, gente, ¿no? macho. Es así. Mira, el señor tiene buen rollo, ese señor. Su primo se acaba de partir.
Toda la gente que tenemos barba somos así. Mirá, acá este hombre, mirá, qué simpático es. Oye, señor Ríos, un pintor increíble. Un aplauso para él, por Dios. También que es un aplauso artista, para él. Dios. Como la Bueno, Copa Don Pino. Al final somos todos artistas acá. Ya ves. Estamos rodeados de artistas. ¿eh? Y Qué el que bueno. no pasa el sombrero. Y el que no es un público fantástico. Bueno, ¿hacemos otra canción? Venga, va. Va. Otra cancioneta. Vamos a hacer ¿volar? Vale, Volar. volar. Mira, esta canción es una canción que hicimos durante la pandemia para intentar dar las gracias a todas esas personas que estuvieron ayudándonos, pues enfermeras, enfermeros, gente que trabajaba con la basura, bueno, toda la gente que estuvo trabajando con nosotros estábamos escondidos y fue nuestra forma de dar las gracias. La verdad es que contamos con un montón de artistas en aquel momento, cada uno grabó en su casa, pues batería, bajo y todo eso, y luego pudimos juntar un vídeo que está en internet si queréis verlo, se llama Volar, y la verdad es que contamos con esos artistas y fue un lujazo. Y tuvimos que hacer la canción en el estudio cuando ya pudimos reunirnos y todo eso, y esta es la canción de Volar. Ahí va. Vez que te vas y sales por la puerta, se me rompe la voz y trago más saliva que hace pocos días. Cuando no temía por tu risa, sé que debes salir a cuidar de otras vidas. Ahora vi de verdad que solo sabes lo que vale cuando lo has perdido. Nada te tiene que parar, contra viento y marea. Respirar hondo y apretar, podrás volar. Camina siempre recto, sonríe y salta el tiempo, que desde aquí se ve mejor. Si me das la mano, deja el miedo caer, solo es lastre en tu piel, yo te esperaré. Voy a querer que te juegues la vida, pero tengo que ser más fuerte cada día y darte 1000 sonrisas. Aunque sé que tienes ya de sobra, nunca van a saber lo que haces hoy por ellos, dando el alma a trozos y dibujando luz en blanco donde solo habían grises. Nada te tiene que parar, contra viento y marea. Respirar hondo y apretar, podrás volar. Camina siempre recto, sonríe y salta el tiempo, que desde aquí se ve mejor. Si me das la mano, deja el miedo caer, solo es lastre en tu piel, yo te esperaré. ¡Dale, Hugo! Camina siempre recto, sonríe y salta el tiempo, que desde aquí se ve mejor. Si me das la mano, camina siempre recto, sonríe y salta el tiempo, que desde aquí se ve mejor. Si me das la mano, deja el miedo caer, solo es lastre en tu piel, yo te esperaré. Muchas gracias, todo sucedió un Wow, martes. wow, wow, wow.
Gracias por esos aplausos, gracias. Todo sucedió un martes. No decía yo que el público es fantástico, aplaudiendo y todo. Que con esta bandaza, ¿quién no aplaude? Qué tío? guay, qué guay. Bueno, yo quiero saber cuándo tenéis algún bolo, porque esto tiene que molar verlo El en 16. eléctrico y dándole caña ahí. Pues mira, vamos a ver. Justamente acabamos de terminar ahora la gira de presentación del disco de Me Llevarás. Nos ha llevado por muchas ciudades. La verdad es que hemos disfrutado muchísimo. La gente ha respondido muy bien. En Valencia estuvimos hace poquito y la verdad es que fue un orgasmo constante. Sí, Miguel, he dicho orgasmo. Joder, fue un orgasmo. Joder. Vaya. Hay diferentes orgasmos. Corta el micro. Entonces, ahora estamos un poquito... Hemos parado un pelín. Tenemos que grabar un nuevo videoclip, tenemos que hacer un par de cosillas, pero el día 16 estaremos en Gandía con nuestros amigos que han venido a vernos, a los que queremos muchísimo, que siempre están ahí, y estaremos el día 16, que es un domingo a mediodía, en Gandía, en la Sala Dublín. Ahí está. Sala Dublín. No hay de pero que Gandía, valga. Día 16. Ya os informaremos. De todas maneras, si queréis seguirnos en las redes sociales, somos Todo Sucede un Martes, estamos en Spotify, estamos en Facebook, estamos en Instagram, en Tinder, donde queráis. Ahí estamos Grindr siempre. también. ¿En Tinder van los 4 juntos? No, Grindr no. Grindr eso es para fumar, ¿no? He dicho ¡Qué Tinder. quilombo! No sé, preguntamos, yo qué sé. Claro. Ah, Green Day. Grindr. Son más de Green Day. Ah, se han confundido. Bueno, fantástico, chicos. La verdad que cojonudo esta tarde, noche Mola aquí. mucho, en el mola mucho Volander. esta bandaza. Sí, el Volander lo está petando, tío. La Habrá verdad que que volver, sí. habrá que volver, La verdad es que el Volander es una sala mítica, realmente. Os lo agradecemos muchísimo. sí. Lleváis muchos años. Sí, señor. Y hay que darle las gracias por apostar siempre con la música Un local. aplauso, un aplauso. Y te digo, Ahora luego lo haremos y cogemos Cultura. fecha. te digo una Cogemos cosa, Cultura de base y ahí dándole caña desde hace tiempo, Lo Te digo seguimos una mucho. cosa, se escucha fantástico, ¿Sí? ¿Fuera? Tiene buen Escucha sonido, muy bien, ¿no? sí. ¿Se escucha bien? Tiene muy buen sonido, tiene la verdad que espacio para que la gente esté cómoda y la verdad que está fantástico. Hacemos una canción más y después haremos el sorteo y después una jam. Sí, señor. Muy bien. Así que la Dios, gente que nos aún- quiera y que quiera Ahora estáis a participar, tiempo de que os toque. no solamente que te alguna quiera llevar la cosita. camiseta, que nos quiera, que diga, qué bien lo estáis Es haciendo. verdad, tío. Porque no es solo por interés, No, es es por cierto. ayudarnos para tener más seguidores. Está muy feo eso que sea por interés. Solo vamos a Sí. retirar. Retiramos los sorteos. Eso los CD los llevamos para casa. Que lo haga No. por amor No os al preocupéis. arte, a la Si cultura. nos quieren a nosotros y a Os los traeremos artistas, más CD, chicos. traeremos más etiquetar a todo el mundo, a Volander, Panorama Cultureta, todo sucedió un martes. Bueno, etiquetarnos en Instagram, en Facebook, donde sea, y se pueden ganar. Y de paso se pueden llevar un regalito, de paso de colaborar con nosotros. Venga, sí, vamos a poner. Entonces, que se preparen los artistas porque vamos a hacer una jam, no sé, o un cover, alguna cosa de esa. Vale. ¿Vale? Sí, Sí, le la metemos. poeta también. Empezaríamos con. La poeta también. Con poesía. Empezamos con la poeta. El rapero le Después el añade- rapero, Y luego Sí, música. la y Bernie poeta, también. el rapero y Bernie con toda la banda. Eso es. Y ya los, está. los trapecistas y los elefantes los traemos luego. Eso después. A ti te falta tomar más Jameson, me parece. No, no, Para- créeme que no. Para tener más imaginación. A ver, Venga. tienes que seguir el programa. Sí, vamos, hemos hecho cosas bastante. Hemos hecho cosas peores, no se mucho preocupen. peores. Lo que tenéis que tener en cuenta es que músicos y bebida gratuita es un problema. Sí, Eso tenéis sí, que tenerlo en cuenta sí. para sucesivas. Estábamos entre Jameson y una marca de pañales. Y decíamos, ¡ay! ¿Con cuál nos quedamos? ¿Te acordás, Salva? Ya ves. Teníamos una duda ahí. No, hemos acertado, creo que hemos acertado. Dale. Bueno, hacemos una más. Venga, Venga, chicos. va, correcto. Venga, vamos a tocar una última canción. Se llama Me Llevarás, que es la que da nombre a nuestro disco, que podéis escuchar en Spotify. Podéis comprarlo si queréis, no lo podéis pedir. Os lo llevamos a casa, os damos un besito. El batería, además, da besos y los cobra. Eso sí, eso va aparte. Pero normalmente los hace muy bien. Sí, sí. ¿Cómo vende a su Hombre, claro. músico, eh? Hombre. Luego que nos, Mira, que debo nos pase el deciros- OnlyFans. luego. Más que vender, los regala. Hombre, Lo está Mira, regalando. te voy a decir una cosa. Esto es un show porno ya. No, no Bueno, cambiaría, ya son casi las 10. no cambiaría estos ver. 3 putos cabrones por nada en el mundo. De Ole, verdad. Oh, qué ole. bonito, Fuerte el Teto, qué aplauso. bonito. El cariño. El cariño y la amistad que no se pierda nunca. Qué bonito, eso es poesía pura. Claro que sí. ¿Qué se van a tocar? Poesía hace Isabel, nosotros hablamos. Bueno, vamos a tocar Me Llevarás, que es la que da nombre al disco, Ajá. y aquí la tenéis. Venga.
estar, me llevarás un horizonte de vapor con tu piel en la ciudad y desperté sin despertar, de cabeza a pies, calor intenso como infierno de placer. Pisoteas con su desgarrador amor la falda corta en sus zapatos de tacón, tus ojos verdes no me destrozan, ¿qué más da? Te llevarás un horizonte de vapor con tu piel en la ciudad y desperté sin despertar, de cabeza a pies, calor intenso como infierno de placer. Todo sucede un martes. Gracias Panorama Cultureta. Gracias Volante. Gracias a todos. Pedazo de tema, madre mía. Wow. Muy buena. Vamos a pasar al sorteo. A ver, Buenísimos. nuestras productoras que están ahí con la máquina especialista de saber quién Bueno, ganó. tenemos ganadores. Sí. Ganadores. ¿Quiénes son? Mira, la que se lleva el premio gordo es Luz Graciano. Buenas, Luz. Mírala. Hola ahí. Esta se lleva la camiseta y los CDs. También es cantante, me dicen. También, y fotógrafa. ¡Hala! Fotógrafa, cantante. Todo, madre mía. Palma. Es lo bueno de tener un pianista en el grupo. Sácanos de aquí, maestro reverendo. No, sirve para todo. Te vamos a seguir invitando, ¿eh? A donde sigas así, te vamos a seguir invitando. Bueno, una foto, ¿eh? Foto, venga. A ella no le gustan las fotos a ella. Es fotógrafa, pero no. Vale. Ahí va. Esa. Que salga la banda. Ahí está. Muchas gracias, ¿eh? Y gracias por la foto. Gracias. Ya te invitaremos también para el programa que eres cantante, me han dicho, ¿no? Claro que sí. Vale, 2 CDs más tenemos. Segundo. Tenemos 2 CDs más. Tenemos a los amigos de Pelis para Músicos. Y Canto Valencia, Pelis para Músicos. ¿Aquí? CD para amigos. Muy bien, muchas gracias. También fotógrafo. Hazte un selfie. Wow. ¿Cuántos artistas tenemos en la sala? Y Canto Valencia. El mismo, otro. Mira, pues dale, doble CD. No, hombre. Otro más. Una foto. Grande. Bueno, ya empieza a sonar Sí. allá esto, Sí, señor. Bueno, hacemos la jam. Vamos a empezar con la poeta. ¿Vale? esa Venga la poeta, venga, poesía. que suba Una la poesía, venga. Y el rapero, yo creo que... El rapero también. Después rapeas tú algo, lo que sea. Después ustedes tocan algo, un cover, alguna cosa.
Bernie. Y Bernie también acompaña con la guitarra. Venga, todo el mundo, arriba del escenario. Saca la guitarra. Tenemos al pianista aquí que nos lo acopla enseguida. Música de poesía, por favor. Y a ver. Y el rapero que está un poco despistado. Ven Rapero para acá, también. Se quiere escaquear. Él vino por dos canciones y ya está. Ponte por ahí también. Venga, que tú Después empalmas. Bernie rapeas algo, ¿eh? Después tiene que ser algo para que pueda Primero rapear él. poesía y empalmas con, Vale, con rap. empezamos con la poesía. Grabar, por favor, vamos a hacer una cosa. Sacamos el teléfono móvil, por favor, y le ponemos la cámara. Le ponemos la luz, ¿vale? Y grabamos un vídeo con luz. Así nosotros no nos creemos que estamos en el cielo. Muchísimas gracias por compartir cultura y por compartir este momento. Fuerte el aplauso a todo este público genial. Gracias. Totales, sacá los móviles que así nos ayudan a todos estos artistas. Ahí va. Rapeo, es una poeta que lo da todo, digamos. Si me lo dice que rapee, yo rapeo. Pero ¿por qué ¿Quieres le dices rapear? que no? Dile que sí, tío. Sí, Rapea. dale, venga, va. Rapea. Rapea. Va. Disparar sin apuntar, a corta distancia y en todas las direcciones, sin medir el peso de la palabra. Ofrecer el corazón, diana y espejo, y escuchar la sentencia, regresando al oído, como una bala perdida. Levantar la vista y enfrentar al enemigo, asomar a la herida, hurgar en el proyectil y no desistir hasta encontrarse. Y en el durante, experimentar, hacer de los árboles alimento, beber del vuelo de los pájaros, avanzar sobre el lecho del río y abrazar el mensaje. En algún instante, el francotirador encontrará su paz y será para todos reconciliación y victoria. Ajá. Farem de l'enderrocar, avui que és una vida en la ferida s'alvira uns jardilles de poesia, rebla el clau, tornar a començar a buscar la frase, i els bars m'alliberen quan jo vull trobar-me, Sanser, que ja vull, Sanser. Queda tu les molles i mira com despegue suau, me desprende tot el pes, ben acompanyat i ben adús, és un somni o en la realitat, no ho sé, a mesura que camine es difumina el carrer, estava tot clar i ara no què s'ha de fer, no mires enrere feu, no mires enrere, dos sense respostes, els seus que encara estan mortes. Ajá. Ajá. Totes les meues forces destinades a no ser has de vidre més un número en recompte entre risses gos de vila, sang que ja no arriba al riu, ja no es fia, balafia, frases dins d'un vinil, som-hi, la gent que m'acompanya és or, sense ells no seria res, col·lectivitat o mort, ben fort, li he cridat al meu cor, sembla que no tens prou, suportant el pes, bro, tort, sembla futur, no el meu flow, que espera cap avall sense fre, mode destroy, m'ofega voltes en un toy, se la vi, mon avi, problemes del primer món, problemes del primer món, se la vi, mon ami, problemes del primer món, La noció de progrés basada en la tècnica, amb mà d'obra barata, falta d'ètica, asèptica, la rèplica sintètica difumina l'esperança que tenia, però avui no s'aixeca, corretja, se'n falta de donar, l'Orient plora a la Unió Europea, mira a costat, boom, clap, i t'han destrossat, dos clics de ratolí, és el bastat, jugant a la borsa, els han condemnat, i som els de sempre, els que han de pagar, descomunal, destarotats i s'indignen, no t'he trellat, la decència l'ha buscat, se l'ha deixat a Panamà, sense vergonya, ahà. Wow. La decencia la buscan, se la han deixat a Panamà.
Gràcies. Pum. Fuerte, fuerte, fuertes aplausos. Jam session. Jorge, Gracias, Isabel y Berni, David. gracias. ¡Qué máquina! Muchas gracias por estar aquí. Brutal. Chau. Hasta la semana que viene. La semana que viene, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? La Batiesfera, semana que viene Cabañal. estamos en la Batiesfera, el Cabañal. Muchísimas gracias, un público fantástico, unos Y artistas unos artistas geniales. que te mueren, brutales. Gracias a nuestros colaboradores, gracias. David. Chau. Cucarachas enojadas. Fumando marihuana.